El proyecto Visita Amenhotep tiene por objeto una tumba inédita, inexcavada, perdón, inexcavada, que tiene un total de alrededor de 1000 metros cuadrados de excavación por una media de 5,5 o 6 de depósitos. Y como cualquier trabajo de excavación en Egipto o en cualquier monumento arqueológico que no ha sido nunca antes trabajado, requiere un método muy meticuloso y unas labores muy detalladas y muy lentas, en cierto modo. Nosotros tenemos una estimación, digamos, de desarrollo para acabar de excavar, documentar y restaurar el monumento de unos 15 años, teniendo en cuenta que empezamos en el año 2009, 15 campañas. Pues evidentemente estamos en la séptima, en este año iremos en octubre para llevar a cabo la séptima, nos quedan otras 8, salvo que hubiese una financiación tan extraordinaria que nos permitiese estar allí todo el año, con lo cual se acortarían los periodos totales. El monumento en sí mismo es te lo decía antes también, es la tumba más grande en proporciones, la más grande excavada en la necrópolis tebana, perteneciente a la dinastía XVIII. Es un monumento que no había sido excavado nunca. O sea, es decir, hemos empezado nosotros y eso es un valor importantísimo. Y ya sabíamos de antemano un poco la distribución. Es una gran tumba que tiene un enorme patio de unos 380 metros cuadrados, una superestructura que continúa del patio, entras en una cosa que llamamos la capilla, que tiene otros 400 metros cuadrados, capilla que tenía 30 columnas en origen, pero de las que quedaban 2 solamente en pie, y que una vez excavada, que ha dado unos resultados óptimos, porque ahí es donde hemos encontrado las inscripciones de 4 de las columnas que hablan de la presencia al mismo tiempo de Amenhotep III y Amenhotep IV como reyes reinantes, con lo que esto de la corregencia larga que te hablaba antes, creemos que ha quedado suficientemente probado y por tanto hay que recortar la cronología 12 años hacia atrás y poner a los personajes en tiempo, en sus relaciones entre unos y otros. Pues además nos ha dado mucha información, muchísima información acerca de, por ejemplo, cómo trabajaban los egipcios para excavar los monumentos, porque la tumba está inacabada. Por ejemplo, qué vicisitudes hubo desde el 1360 aproximadamente antes de Cristo, en el que se empieza a excavar este monumento, hasta el siglo IV antes de Cristo, en el cual este lugar ha sido reutilizado para muchas cosas, por ejemplo, para ser un taller de momias, lugar donde fabricaban las momias. Nadie sabe dónde se fabricaban las momias. Bien, pues nosotros hemos descubierto un sitio donde hemos documentado un lugar de fabricación de momias. Nos han dado informaciones, por ejemplo, de una dinastía de un periodo, no es que sea poco conocido, pero muy complejo, muy lioso, que es el final de Imperio Nuevo, lo que se llama tercer periodo intermedio, alrededor, vamos a poner, de 250 a 300 años, donde los libios gobernaron Egipto, y entonces allí en nuestra tumba han dejado evidencias muy claras a través de sacerdotes del clero de Amón que pertenecían a estas jerarquías y cómo actuaban, qué hacían, qué relaciones tenían con los reyes del delta, etc. Y luego otra cosa maravillosa también, que es que en el patio, ese gran patio de 380 metros cuadrados, como la tumba tenía un gran prestigio, porque se sabía en época faraónica que había pertenecido a un visir, que probablemente fue perseguido por Angenatón, porque fue contrario a las ideas de la revolución, etcétera, etcétera, pues cuando vino la restauración, 350, o ya digo, entre 300 a 400 años después, deciden las élites que se quieren enterrar en este sitio, porque es un sitio de prestigio. Y en el patio construyen, se excavan una serie de tumbas muy importantes, de las que hemos descubierto ya 4 nuevas, aparte de la tumba grande, 4 nuevas tumbas, y sabemos que hay muchas más. Por tanto, el monumento tiene unos valores enormes desde el punto de vista de documentación histórica de todos los periodos en el sitio donde estamos, de oferta de descubrimientos, como estamos viendo, porque en los últimos 2 años hemos descubierto cosas importantísimas y vamos a seguir encontrando cosas muy importantes, porque es inédito, porque nadie lo ha tocado, y desde el punto de vista de la comprensión, digamos, ¿cómo diría yo?, del devenir histórico, ideológico, religioso, con todas las reformas, formas de enterramientos, qué comían la gente, porque tenemos muchas momias, estamos encontrando qué comían, de qué morían, qué edad media tenían, una serie de informaciones enormes, que cuando se completen y se puedan publicar todas, después de esos 15 años que te he dicho antes, pues saldrá un cuerpo de información y de documentación, si se puede sacar a la luz,
que será inexcusablemente objeto de consulta para cualquiera que tenga deseos de conocer este periodo mejor. Así que la tumba es importantísima y el proyecto es importantísimo. Estamos al mismo tiempo que excavando, hemos empezado hace 2 años el proceso de restauración y puesta en valor. Excavada la capilla, que es la parte de piedra, vamos a decir, excavada esculpida en la roca, al que le faltaban, ya digo, 28 columnas, estamos empezando dentro de los programas anuales a reconstruir parte de esas columnas para poner el monumento en valor, que eso es una parte del proyecto, restauración, puesta en valor. Y los relieves que hemos encontrado habrá que colocarlos en su sitio. Y seguimos excavando. De manera que tenemos excavación, restauración y puesta en valor. Con lo cual se hace un proyecto de unas dimensiones y de unas características ahora mismo únicas en Egipto. Porque o te permiten restaurar o te permiten excavar. Pero las dos cosas no. Y nosotros lo estamos haciendo. Mi trabajo en la egiptología, que tiene cierta perspectiva, son bastantes más años de los que... Bueno, son muchos. Pues siempre me orientó a través del periodo del final de la dinastía XVIII. Este periodo es especialmente interesante porque fue un periodo convulso. Fue un periodo del final de la dinastía, que cuando Egipto alcanza su máximo poder en el mundo e internamente, y súbitamente, no súbitamente, poco a poco surge lo que podríamos denominar el primer movimiento revolucionario, en este caso enmarcado en un contexto político-religioso. Este fenómeno a mí siempre me llamó mucho la atención, me atrajo, además por muchas razones. Primero porque en este momento es cuando surge el monoteísmo y a partir de ahí pues cambia la historia de la humanidad. No hay que, en fin, hablar ahora como, por ejemplo, incluso hoy en día las religiones siguen moviendo el mundo y creando problemas y conflictos en el mundo. Entonces, bueno, yo me especialicé en este asunto, en la dinastía XVIII, al final, periodo de Ajenatón, Amenhotep III, y el devenir de mi carrera egiptológica vino por otras vías, que es lo que decía hace un momento la profesora Teresa Bezman, en el sentido de que la primera intervención que tenemos en el campo en Egipto nos la ofrece el Servicio de Antigüedades, que es el organismo responsable de las antigüedades en Egipto, para trabajar en una tumba que es de un periodo anterior, pero de la dinastía XVIII también, alrededor de 1460 a.C., para que nos entiendan los televidentes. Es el periodo de la reina Hatshepsut, una de las mujeres que se coronó faraón en Egipto, y se corresponde con una persona que le ayudó muchísimo, que fue Senenmut, el mayordomo de Amón, que fue su arquitecto y su jefe de obras. En ese momento, como hay que estar a la altura de la profesión, no es que tuviésemos que estudiar este periodo específico de Hatshepsut, ya lo manejábamos, pero hubo que especializarse. Y fue un periodo de formación estupendo en el campo y en la tumba esta, y en nuestra especialidad, que dio como fruto la publicación de varios libros que están en el mercado hoy. Uno es Senenmut, el hombre que pudo ser rey de Egipto, otro es Hatshepsut, de reina a faraón de Egipto, donde subsumimos un poco una especialidad del estudio histórico de este periodo. Y cuando concluyó ese proyecto ya tuvimos opción a pedir, y ya pudiendo elegimos, como es lógico, el sitio que nos podría a nosotros dar información dentro del periodo de especialidad que ambos tenemos. De manera que elegimos muy poco más allá, un sitio que nadie recordaba. Eso hay que decirlo, es decir, nosotros no es que elijas dónde vas a excavar por capricho, es que tienes que saber por qué y tienes que explicarlo. Entonces nosotros conocíamos bien la necrópolis, sabíamos que había un sitio que simplemente era como un agujero lleno de restos, nadie lo recordaba, y dijimos, queremos excavar aquí. Y preguntaron, ¿y qué hay aquí? Pues aquí hay una tumba de un señor que fue visir. Visir era un gobernador, un alter ego del faraón, o en el sur o en el norte de Egipto, en este caso en el sur, del que se sabía muy poco, había prácticamente nada en los libros de historia y en las documentaciones egiptológicas manejables. Elegimos la tumba y comenzamos a trabajar. Y ahí tuvimos la fortuna porque sí que sabíamos qué es lo que podíamos encontrar, es decir, ya de antemano sabíamos qué podíamos encontrar, porque coincidía con una tumba del periodo de nuestra especialidad. O sea que de alguna manera este proyecto del visir Amenhotep Hui desde el año 2009 hasta ahora es la culminación desde el punto de vista profesional
de una trayectoria larga en la que ahora podemos dar de nosotros mismos todo el rendimiento o más de lo que pueda pensarse, porque no es una cosa que se ha trabajado al albur, sino una cosa que ha venido traída como consecuencia de aquello que nosotros controlamos como especialistas. Excavar, documentar y restaurar el monumento de unos 15 años, teniendo en cuenta que empezamos en el año 2009, 15 campañas. Pues evidentemente estamos en la séptima, en este año iremos en octubre para llevar a cabo la séptima, nos quedan otras 8, salvo que hubiese una financiación tan extraordinaria que nos permitiese estar allí todo el año, de depósitos. Y como cualquier trabajo de excavación en Egipto o en cualquier monumento arqueológico que no ha sido nunca antes trabajado, requiere un método muy meticuloso y unas labores muy detalladas y muy lentas, en cierto modo. Nosotros tenemos una estimación, digamos, de desarrollo para acabar de... El proyecto Visita Menjotejuy tiene por objeto una tumba inédita, inexcavada, perdón, inexcavada, que tiene un total de alrededor de 1000 metros cuadrados de excavación por una media de 5,5 o 6, con lo cual se acortarían los periodos totales. El monumento en sí mismo es te lo decía antes también, es la tumba más grande en proporciones, la más grande excavada en la necrópolis tebana, perteneciente a la dinastía XVIII. Es un monumento que no